Muy buenas tardes. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les damos una muy cálida bienvenida a este almuerzo de trabajo, donde en realidad es especial porque vamos a tener un disertante de honor, al presidente de la República Argentina, Javier Milei, que estará con nosotros en unos minutos. Hoy vamos a tener un formato un tanto distinto. Vamos a comenzar el almuerzo como es habitual y después vamos a aguardar a que llegue el presidente Milei. Ahí vamos a detener lo que es el servicio, escuchamos al presidente y finalizamos el almuerzo. Queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes. Habitat La Banca, Automóvil Club, Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, Aeropuertos Uruguay, Alfa FM, ANCAP, Antel, Banco Nación Argentina, Banco Hipotecario del Uruguay, Banco República, Banco de Seguros del Estado, Buquebus, Butler Posicionamiento y Comunicación, Cámara de la Construcción, SINUR, Círculo Católico, Corporación Nacional para el Desarrollo, COPSA, Codere, Deloitte, DMC Latinoamérica, Grupo SACEM, Grupo Cine, IGB, Instituto Manuel Oribe, Megalabs, Mobility DMC, Mirin, Nuevo Manantial, Nutrigold, OCE, UTE, Pedro Abuchalja, PwC, UDE, Unión de Exportadores, Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta este almuerzo Banco República. Auspician ANCAP, Automóvil Club del Uruguay, Antel, Blue Cross and Blue Shield, SINUR, Chivas, Codere, para Maroñas, Hipódromo de las Piedras, Sofitel Montevideo, Deicas, Fondecab, Isbel, La Buonora y Asociados, Megalabs, Mirin, Netgate, Santa Rosa para Nissan, Secom, Securitas, Stiller, Universidad de la Empresa, UTE. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Adhieren Banco de Seguros, CUTSA, Dedicado, Frigorífico Pando, La Constancia, Memory, Nidea, Publinter, Secom. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación Secom destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. Secom, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Apoyan Avícola del Oeste, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Live Cinemas, Radisson, SEM. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja, en la mesa principal. Embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso. Embajador de Argentina en Uruguay, Martín García Moritán. Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Ministro de Economía, Luis Caputo. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Bertein. Presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. Presidente de la Asociación Residentes Argentinos, Marga Clavel. Alejandro Bulgeroni. Diputado de Uruguay, Pablo Viana. Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini. Acompañan en mesas principales contador Roberto Brezzo, vicepresidente de ADM, y señor Enrique Giner, secretario general de ADM. Además, saludamos a la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, al presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, a Francisco Molinari, a la embajadora de Marca País de Argentina, Bettina Bulgeroni, a Óscar González Oro, al embajador de Argentina ante Mercosur y Aladi, Alan Berot, presidente de la Cámara Uruguay-Argentina, Ángel Piazza, presidente del Banco de Seguros del Estado, José Amorín Valle, presidente de ARU, Patricio Cortabarría, presidente de UTE, Silvia Emaldi, a Guillermo Gilbert, a Rodolfo Constantini, a Germán Naus, también a Manuel Antelo, al presidente de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, al presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Casilda Echeverría, al presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, Intendencia de Colonia, intendente Carlos Moreira, la embajadora de Estados Unidos, Heide Fulton, embajador de Chile, Patricio Morales, presidenta de Antel, Anabela Suburú, embajador Alberto Volonté, al senador electo de la República, Pedro Bordaberry, al senador de la República, Javier García, al presidente de la Cámara Uruguayo-Paraguayo, Ricardo Scaglia. También saludamos a Raúl Montero, presidente de OCE, al presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, al presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, al presidente de COPSA, Juan Scaglione, presidente de la Liga de la Construcción, Manuel Ríos, presidente del Automóvil Club, Jorge Tomasi. Recordemos que los principales conceptos de este almuerzo serán transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y por Asuntos Públicos. Agradecemos mantener en silencio los celulares. Este año tan especial para nuestra asociación, es un gusto para nosotros compartir algunas pinceladas de lo que ha sido nuestra historia en el siguiente video. Por favor, adelante.
La primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Internamente hemos decidido la suspensión de todos los espectáculos públicos. No alcanza con las medidas que tome el gobierno, que es muy importante contar con la población, con la concientización de la misma, con la solidaridad. Los invito nuevamente a sentarse. Está llegando el ministro Omar Paganini y el subsecretario también al finalizar la cumbre. Y veo también a la ministra Elisa Facio y al ministro de Turismo, que no lo habíamos saludado. Bienvenidos. Y ya aprovechamos este instante para saludar nuevamente a la delegación argentina que acompaña al presidente Javier Milei, que ya los habíamos saludado al principio, pero bueno, van llegando luego de finalizada la cumbre del Mercosur. Muchas gracias al embajador. Vamos a continuar con este almuerzo tan especial que tiene el honor de compartir con el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Antes que nada, vamos a invitar a Óscar González Oro para que haga las presentaciones oficiales. Por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar. Canciller, al secretario general de la Presidencia de la República Argentina, Karina Milei, bienvenida. Bienvenido Alejandro Bulgeroni. Bienvenido el ministro de Economía, el que marca los destinos del país, Toto Caputo, bienvenido. Esta mesa, no sé si saludarla o asaltarla, porque hay mucha plata ahí. Bueno, bienvenidos. Vamos a invitar al dueño de casa, al presidente de ADM, a Jorge Abuchaglia, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Primero quiero decirle a todos ustedes, gracias por el apoyo, gracias por estar acá y gracias por preocuparnos por nuestra hermana República Argentina. Si estamos acá es porque vamos a recibir al señor presidente de la República Argentina, que es una personalidad que a todos nosotros realmente nos ha agradado y lo hemos comprendido y apoyamos la gestión que está llevando a cabo.
Lo otro que quería sí agradecer al señor embajador de la República Argentina en nuestro país, el doctor Martín García Mortán. Quiero agradecer al doctor Dante Jiménez y quiero agradecer también al periodista González Oro, que nos acaba de acompañar en la apertura, y para ellos un aplauso en agradecimiento por todo esto que estamos haciendo. Me gustaría así recibir al señor presidente de Argentina, así puedo darle la bienvenida y directamente a él, no sé. Lo presentamos. Gracias. Presentarle al presidente es un honor enorme para mí, porque fui elegido por el presidente para estar acá. Yo no pedí estar acá, y hace 15 días que trabajo lo que no trabajé en mi vida. Y se olvidó que soy periodista, si no me hubiese puteado. Señoras y señores, seguramente uno de los libros menos conocidos de Fromm se llama La Revolución de la Esperanza. Y eso es lo que trajo el presidente desde el 10 de diciembre a la República Argentina, la esperanza. Yo no sé de economía, ni lo quiero saber, pero sí sé de la sensibilidad que tiene el presidente, porque lo he entrevistado muchas veces, y no hablando de economía, porque cuando habla de economía, y se lo he dicho a él, no lo entiendo. Pero cuando hablamos de otros temas, sí. Borges decía, no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que lo quiero tanto. Y a nosotros no nos une el espanto, nos une el amor y nos une la música. Dale gas. Vamos. Boca que usa. Ama la ópera, sabe tanto de ópera como de economía. Tiene una sensibilidad frente a la música especial. Me contaba el otro día que los domingos a la tarde siempre veo una ópera en el microcine de Olivos. ¿No, Karina? No le gusta viajar y ha viajado gracias a la gestión del canciller Gerardo Duarte. En los últimos meses lo que no viajé en mi vida. Estados Unidos, España, hoy Uruguay, Elon Musk, Trump, Macron, la Meloni, vuelve a Roma, ahora me va a tener que llevar a Roma, no tiene más remedio. Tengo el pasaporte ahí. Y créanme que para mí es un placer mirar desde Uruguay hacia Argentina y ver que todos los días, a través del ministro de Economía que nos informa, yo creo que es el ministro de Economía que más explicaciones has dado, en verdad, y está muy bueno para que la gente entienda hacia dónde vamos. Y por suerte, la gente sigue eligiéndolo, por suerte la imagen sigue siendo la más alta, por suerte estamos solucionando problemas que aquejaban y siguen aquejando a la República Argentina, y el pueblo los espera. Señoras y señores, dame gas. Es un honor para mí presentar al presidente de la República Argentina, Javier Milei. De pie, aplausos, vamos. De pie, señores.
Germán, subí un poquito más fuerte, vamos. Señor presidente, es un honor para mí, en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, dar la más cálida bienvenida al presidente de la República Argentina, don Javier Milei, quien nos acompaña hoy como único orador en este destacado almuerzo de ADM. ADM, a lo largo de sus 80 años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio de intercambio de ideas, reflexión y diálogo entre líderes de diversos sectores. Nuestra misión ha sido siempre la de contribuir al desarrollo del Uruguay, creando puentes entre empresarios, profesionales, académicos y dirigentes de todo el espectro social, político y económico. Señor presidente, su visita es un testimonio de la importancia de las relaciones entre Uruguay y Argentina. Dos países unidos por una historia común, una geografía compartida y sobre todo por los lazos profundos de nuestra gente. En un contexto regional y global en constante cambio, estamos convencidos de que el diálogo y la cooperación son esenciales para enfrentar los desafíos de este mundo cambiante que compartimos. Estamos aquí en este espacio de ADM para escuchar y aprender de usted, un economista destacado, académico y ahora líder político, que está marcando un nuevo rumbo en la región. Sabemos que su visión y enfoque despiertan interés y debate, no solo en Argentina, sino en toda América Latina y más allá también. Como empresarios, dirigentes de marketing, entendemos el valor de las ideas disruptivas y de los cambios que rompen paradigmas. Estos son tiempos en los que la innovación, el liderazgo valiente y el compromiso con los principios fundamentales pueden ser la clave para construir un futuro más próspero y sostenible para nuestros países. Estamos seguros que su presencia aquí enriquecerá este encuentro y nos permitirá reflexionar sobre los caminos que tenemos por delante, tanto como nación y también como región. Le reitero nuestra gratitud por aceptar nuestra invitación y por compartir su tiempo y su perspectiva con nosotros. Señor presidente Javier Milei, esta audiencia está ansiosa por escucharlo y por intercambiar ideas en este espacio que ADM ha construido durante 8 décadas como foro de excelencia para el debate y la inspiración. Bienvenido a la Asociación Dirigente de Marketing y bienvenido a la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. Como es tradición de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, hacemos entrega de esta obra de arte de un artista uruguayo, en este caso del destacado pintor Enrique Medina. Además, a continuación, como testimonio de su histórica visita, señor presidente Javier Milei, el Consejo de Administración de ADM ha decidido designarlo miembro de honor de la institución, pasando a integrar la galería de personalidades ilustres, y para ello se hace entrega del premio ADM Liderazgo Internacional, junto al correspondiente diploma. Esta estatuilla es obra del destacado artista nacional Octavio Podestá. Muchas gracias, Jorge Buchalja. Señor presidente, adelante, cuando guste. Hola a todos. Muchas gracias, ADM, por esta distinción, por estos regalos.
Y hoy voy a dar una charla ligeramente distinta, una charla a la que no están acostumbrados a escuchar de mí. Y la charla, básicamente, lo que va a hacer es contar cómo nos hicimos amigos con Oscar. Después, básicamente, voy a hablar de la ópera Nabucco y el valor que tiene para un libertario la ópera Nabucco. Y después voy a hablar de uno de los 3 seres más imponentes y maravillosos que pisaron esta tierra, que ha sido Moisés. Así es que básicamente ese es el formato de la charla que he diseñado para hoy, y lo que esto implica también para las ideas de la libertad. La única reflexión que voy a hacer en términos de economía estrictamente es la que voy a hacer ahora, y es que básicamente el crecimiento económico depende de las instituciones. El eje central son las instituciones, porque esas instituciones lo que están plasmando es el entramado y las bases morales de una sociedad. Por lo tanto, cuando una sociedad abraza valores como la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley o hasta el asesinato, que es lo que hace el socialismo, termina en una catástrofe. Siempre, inexorablemente, porque va contra la naturaleza humana y va contra lo mejor de la naturaleza humana. Pero por otro lado, cuando abraza las ideas de la libertad, se prospera, porque el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y cuando ustedes abrazan esos valores, solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Es decir, aquellos que son exitosos en realidad son benefactores sociales. Por lo tanto, es fundamental el conjunto de valores que abraza una sociedad. Por eso ustedes, si han tenido la oportunidad de escuchar algunos de mis discursos internacionales, hago siempre la reflexión de abrazar los valores de Occidente, digamos, los valores que lograron la mayor hazaña civilizatoria que se pueda tener idea, y que justamente la base de esos valores, digamos, es Israel. Por eso, digamos, también el formato de mi política internacional, porque si no entendemos la lucha civilizatoria que se está dando, no entendemos lo que está pasando en el resto del mundo y no sabemos a lo que nos estamos conduciendo. Por algo, digamos, el marxismo cultural y la izquierda se asocian con el terrorismo y ataca justamente a nuestra base civilizatoria, porque es la forma de destruir los valores de Occidente. En ese sentido, cuando yo, digamos, era en mi otra vida, digamos, cuando era un economista serio, solía dar reportajes y un día me hizo una nota Oscar y en una de las veces que fuimos nos pusimos a hablar de ópera. Y una de las cosas que me propuso Oscar fue que fuera una vez por semana a su programa a hablar de ópera. Entonces yo elegía una ópera, elegíamos 3 áreas y hablaba de esa ópera y hablaba básicamente, digamos, de la historia de esa ópera y básicamente los valores que transmitía y todo. Y en ese sentido, la ópera más emblemática, la ópera que a mí más me marcó, por un hecho absolutamente casual, porque, digamos, de vuelta, el orden espontáneo juega,
y por una cuestión azarosa, un amigo hizo su cumpleaños en una trattoria lírica. Se llama Positano, la trattoria. Y de repente se apagan las luces y entran un montón de personas con capas, máscaras y demás, y empiezan a hacer el va pensiero. Y entonces quedé muy impactado, y la primera ópera que escuché en mi vida fue Nabucco. Y después, digamos como que me radicalicé, como siempre. Entonces, para mí Nabucco es una ópera mucho más importante que haber sido la primera ópera que escuché. Y por eso, al margen de la belleza de la ópera, digamos, desde lo estético, desde lo musical, desde el plano que quieran, me parece que es muy interesante conocer la historia que está detrás de esa ópera y lo que implica en términos de la libertad. La ópera Nabucco, que fue escrita por el maestro Giuseppe Verdi, es la tercera ópera de Verdi. Verdi era un joven maestro que hace una primera ópera en La Scala y resulta un éxito rotundo. Y hace una segunda ópera y entre una cosa y la otra, con la mujer del dueño de La Scala, pasaron cosas. Pero el señor Verdi estaba casado. Mientras que está componiendo su segunda ópera, muere su hijo y muere su mujer. Evidentemente, en ese contexto, Verdi, la ópera claramente no fue una de sus mejores obras, y la ópera se convierte en un verdadero fracaso. Como consecuencia de ello, Verdi se queda diezmado de ingresos por lo que había gastado en la atención de su mujer y de su hijo, y entonces estaba muy mal económicamente, a punto tal que vendía su ropa para poder comer. Estaba en una situación absolutamente extrema. Y un día, viajando en el carruaje, el dueño de La Scala y su mujer, se acerca un escritor y le da el libreto de Nabucco. Y entonces la mujer le dice a su pareja insistentemente que la ópera se la diera al joven maestro Verdi. Y el señor, luego de la pérdida que había tenido con la segunda ópera de Verdi, no lo quería ver a Verdi ni en foto. Pero la mujer, parece que tenía gran poder de convicción y la ópera efectivamente se la dieron a Verdi. La ópera Nabucco, básicamente, en el fondo es una ópera, de protesta. Porque básicamente la ópera narra la ocupación de Israel a manos de los asirios, o sea, a manos de Babilonia. Y en ese momento Italia estaba ocupado por los austrohúngaros. Es decir, con lo cual la ópera traza un equivalente, traza una analogía, un paralelo entre la ocupación de Israel a manos de Babilonia y la ocupación de Italia a manos de los austrohúngaros. De hecho, sin lugar a dudas, uno de los personajes más imponentes desde mi punto de vista en la ópera, se pueden fascinar con el que quieran. A mí, hay un personaje que me impacta
enormemente, que es el caso de Zacarías. Zacarías vendría a ser como el rabino principal, y el mensaje es impresionante, porque es el que está todo el tiempo arengando al pueblo a no bajar los brazos. Y no baja los brazos, y no baja los brazos, y no baja los brazos. Es muy fuerte el mensaje de Zacarías pidiendo al pueblo que siga sosteniendo la pelea, que digamos, o sea, la libertad, digamos, de algún modo iba a llegar. Obviamente que la ópera después es como una ópera, o sea, y algunas cosas son muy difíciles de poner en el formato de la ópera. Entonces, digamos, no puede hacer, digamos, que se muera Nabucco, que venga Ciro y que Ciro el Grande sea quien, digamos, le devuelve la libertad a Israel. Pero es muy interesante el recurso metafórico que usa Verdi para esto, porque básicamente en un momento, digamos, Nabucco cae en una suerte de herejía y donde exige a todos que se postren frente a él, porque él no era solamente el rey de Babilonia, el rey de los asirios, sino que él era Dios. Y ahí le cae un rayo y lo deja tirado. Al margen de esa situación, que básicamente después empieza la reconstrucción de la historia y, digamos, el personaje, digamos, lo libera el pueblo de Israel justo cuando estaba al borde de ser exterminado, digamos, que es cuando viene el vapenciero. Pero bueno, es un recurso metafórico que utiliza Verdi para no estar explicando todo este tipo de cosas vinculadas a la historia, digamos, para mantenerlo atractivo. En ese contexto, cuando suena el vapenciero, la gente, internaliza plenamente lo que estaba transmitiendo el vapenciero. Y era la esperanza de los italianos de poder liberarse de los austrohúngaros. A punto tal que es tan clara la metáfora que la gente empieza a sacar las banderas y empieza a gritar ¡Viva Verdi! Pero no tanto por Verdi, sino porque Verdi, cuando ustedes en las paredes escribían ¡Viva Verdi!, porque era Vittorio Emanuele, rey de Italia. Por eso, digamos, la galería que está enfrente, digamos, o si ustedes creen, la escala está atrás de la galería Vittorio Emanuele, justamente por eso. Y en ese contexto empiezan a sacar banderas, que empiezan a gritar ¡Viva Verdi! ¿Y quién estaba en el teatro? Estaba el rey de los austrohúngaros. Entonces el rey de los austrohúngaros, frente al revuelo que había y que le estaban complicando sus cuestiones gubernamentales, por decirlo de alguna manera, llama al máximo general y le dice: vaya y meta preso a Verdi. Entonces va a meterlo preso a Verdi, y después de un rato vuelve el general de los austrohúngaros y vuelve sin Verdi. Entonces el rey de los austrohúngaros le dice: pero le dije que lo traiga a Verdi. ¿Por qué no trajo a Verdi? Porque está dirigiendo la ópera. Entonces, obviamente la idea era meterlo preso cuando terminaba la ópera, pero la gente se lo llevó en andas. Algo parecido a lo que pasa en una película de Sylvester Stallone, que se llama Escape a la Victoria. Y no es casualidad. Es la que hacen los prisioneros que juegan un partido de fútbol y salen liberados, y la gente los termina liberando. Y no es casualidad, ¿no? Porque esa película eran los nazis contra los aliados. Y cuando le quieren robar el partido cobrando un penal ilegal, la gente empieza a cantar la Marsellesa. Y cuando Stallone ataja el penal, se lo llevan en andas. Bueno, vean, Stallone
comprende plenamente la batalla cultural. O sea, si no, miren Rocky IV, digo, comprende plenamente de qué se trata. Y eso, y después, de hecho, cuando Verdi muere en 1901, él quería que nadie se enterara, quería, digamos, que su velorio fuera una ceremonia muy, muy reservada, pero la gente se enteró, entonces fue y se llevó el féretro y se lo llevó cantando el Va Pensiero hasta el cementerio. Y por eso durante mucho tiempo el Va Pensiero fue el himno de Italia, y cuando se reconstruye, bueno, después tienen el himno que tienen ahora. Y de hecho hay algunos, digamos, que están pidiendo que el himno de Italia vuelva a ser el Va Pensiero. Es decir, que es una historia vinculada a la libertad. Y la historia vinculada a la libertad que está atrás es la historia del pueblo que más testimonio ha dado de la lucha por la libertad, el pueblo más perseguido de la historia y que siempre logró imponerse. Digo, no hubo grande que no intentara destruir a Israel y no pudieron. Es increíble. Más fuerza del cielo imposible. Pero, por lo tanto, ahora voy a entrar en la tercera parte, que es la discusión, digamos, sobre Moisés y sobre, digamos, lo que fue la salida de Egipto. Una de las cosas maravillosas que me pasaron durante la campaña es que yo, digamos, usé como búnker un hotel. Y un hotel que pertenece a un gran amigo que se llama Eduardo Elstein, y el hotel se llama El Libertador, y casualmente los colores son violeta, que son los colores de La Libertad Avanza, y obviamente que el Libertador, la referencia es a Moisés. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque una vez que Moisés recibe, digamos, el mandato de Hashem, del Creador, para liberar a su pueblo, entonces le pide. Moisés era tartamudo, digamos, hay algunas cosas que, salvo que sean estudiosos, no lo saben. Y entonces le dice, pero ¿cómo le voy a estar hablando yo si no digo, tengo problemas para hablar mismo? Entonces le dijo, bueno, anda con tu hermano, o sea, anda con Aarón. Y es muy interesante porque cuando Moisés junto a Aarón se paran frente al faraón, es muy interesante porque todos los que lo habían acompañado, ¿saben qué pasó? Se fueron todos. Lo dejaron a Moisés y a Aarón solos con el faraón. Y ahí Moisés le dice al faraón que libere a su pueblo. Es como que venga alguien con su hermano, va ahí y se para frente a lo que sería la suma de China, Estados Unidos y Rusia y le diga, ¿me liberás? Porque digo, mi pueblo merece ser libre. Y obviamente que el faraón no accedió. Entonces ahí fueron cayendo las distintas plagas sobre Egipto, a punto tal que en un momento, digamos, después de la plaga que se lleva a los primogénitos, el faraón cede y deja que se vaya. Ahí también hay algo muy interesante, porque para tener idea de lo difícil que es pelear por las ideas de la libertad, todos creen que salió todo el pueblo hebreo de Egipto, y eso es falso. En la Torá consta que solamente 1 de cada 5 salieron. Es decir, solamente el 20%
de los hebreos dejaron Egipto. Es decir, prefirieron el pescado gratis. Por eso hay una frase maravillosa de Milton Friedman que está en una pared en Chicago. Tío Friedman, que era judío polaco, que dice: no hay tal cosa como un almuerzo gratis, porque el almuerzo gratis era el pescado gratis era la esclavitud en Egipto. O sea, ustedes tenían pescado gratis, pero a cambio de eso pierden la libertad. Es decir, no hay nada que sea gratis. Cada vez que el Estado dice que les va a regalar algo, les está quitando libertad. Por eso yo soy anarcocapitalista, porque odio el Estado, porque el Estado es una asociación criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingreso, que son los impuestos. De hecho, ¿qué es la esclavitud? Un impuesto del 100%, que no es muy distinto de lo que es el comunismo. Entonces, en ese contexto, el pueblo hebreo sale de Egipto, y acá también hay otra lección muy importante para asimilar. Yo recuerdo que estaba dando una conferencia en el Yao Yao y justo la parashá de esa semana era sobre el cruce del Mar Rojo. Entonces, muchos tienen la idea de que el cruce del Mar Rojo era algo, digamos, que Moisés agarró, golpeó el báculo y se abrió. Bueno, no fue así. En realidad, tiene varias partes ese evento. Una es que golpeó 72 veces el báculo, porque son los 72 nombres del Creador, es un ritual judío, digamos, que básicamente se nombran los 72 nombres del Creador. Y la gente no cruzaba, y entonces Moisés le decía al uno: che, abrí el agua, y el otro dice: no, que tengan fe, que crucen. Habían visto cómo las plagas estaban destrozando a los egipcios. Digamos, cuando estaban acorralados contra el mar, digamos, cayeron bolas de fuego y los egipcios no podían avanzar. Entonces les decía que avancen, que tengan fe. Sin embargo, pedían que se abriera el agua, digamos, o sea, no tenían fe. A pesar de todo lo que habían visto, no tenían fe. Y entonces Nachshon, el príncipe heredero, empieza a meterse adentro del mar. Y cuando ya tenía el agua hasta acá, ¿sí? Y del otro lado venían los egipcios a hacer una carnicería, tenía que elegir o volver y ser parte de la carnicería que traían los egipcios, por decirlo de alguna manera, o arriesgarse y tratar de cruzar. Y cuando Nachshon da el paso para adelante, porque va a arriesgarse, porque va a luchar por la libertad, en ese momento es cuando se abre el agua. Es decir, ganar, digamos, la libertad no viene de regalo, hay que ganarla y hay que arriesgar. Es decir, la libertad no está regalada, hay que ir y pelearla, hay que ir a buscarla. Y es así que se abre el Mar Rojo y pasan. Y cuando termina de pasar, con todos los egipcios adentro, se cierra y le genera un buraco a los egipcios enormes. Ahora, ¿terminó ahí la cuestión? No. La realidad es que ir, digamos, desde el Mar Rojo hasta donde está Israel, digamos, no son más que 6, 7 días. Sin embargo, se tardó 40 años. Y eso también tiene un sentido. Porque básicamente se tardó 40 años para que todos los que habían nacido en Egipto no entraran en la tierra prometida, porque llevaban en ellos ¿qué? Llevaban la esclavitud. O sea, entonces tenía que ser personas que ya hubieran nacido en libertad. Por eso, digamos, son los 40 años. Y que tampoco, digamos, fue tan fácil, porque
a pesar de todo lo que había ocurrido, o sea, Moisés no estaba libre de críticas. Es decir, a pesar de todo lo que habían vivido, digo, o sea, había críticas a Moisés. Y entonces, por ejemplo, si Moisés se levantaba temprano, decían que estaba peleado con Séfora, con su mujer. Si se levantaba tarde, decían que estaba haraganeando. Y si se levantaba en punto, decía que se levantaba en punto porque no tenía nada que hacer. Así es que, digamos, cuando dicen que yo no acepto la crítica, no es que no acepto la crítica. ¿Cómo no voy a aceptar las críticas? Si criticaban a Moisés, o sea, a mí me valen todas las de la ley. Lo único que pido es que cuando me critiquen lo hagan con la verdad, no con la mentira. Y no solo eso, no solo que fue duramente criticado, sino que además tuvo que enfrentar rebeliones, que es como lo que ocurrió con Coraj. O sea, básicamente una de las cosas que ocurre en un momento, uno de los generales, digamos, se rebela contra Moisés, le dice, ¿por qué, digamos, sos vos el que tenés el poder? O sea, ¿por qué Dios no tiene otro? Entonces, dice, bueno, ok, digamos, mañana esto lo hablamos, y entonces se organizan toda una revuelta para desplazarlo a Moisés. Y cuando eso ocurre, al otro día, se abre la tierra y se los traga, digamos, la tierra, y desde la tierra gritaban, Moisés tenía razón, se cierra y sigue el camino. Por lo tanto, lo interesante de haber hecho esto y contado esto es el valor de la libertad, contarles lo importante de los valores de Occidente, porque los valores de Occidente son los valores de la libertad, y que si nosotros abrazamos esos valores, que son los del capitalismo de libre empresa, vamos a prosperar, vamos a poder tener un futuro maravilloso. No solo eso, también entender que aun cuando ocurran cosas milagrosas, va a haber una parte que no quiere, que tiene miedo. O sea, digo, la libertad, digamos, implica también un acto de coraje. Y que además ese camino tampoco es un camino, digamos, llano, porque van a ser criticados y también van a ser traicionados. Pero lo más importante es, como dice Sylvester Stallone, lo más importante es en la vida seguir avanzando a pesar de los golpes que a uno le tiran. Porque yo lo decía ayer en una charla de liderazgo, miren, es mucho mejor llorar porque lo intentaron y fracasaron que arrepentirse por no haberlo intentado. Por lo tanto, frente a todas las adversidades, peleemos por la ideas de la libertad, porque si no lo hacemos lo vamos a lamentar. Si sale mal, por lo menos lo intentamos, pero si sale bien, vamos a dejar un mundo muchísimo mejor. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! La palabra del presidente de la República Argentina, doctor Javier Milei. Aplauso para el señor Milei.